Hola a todas, qué bueno encontrarnos una semana más. Hoy hablaremos sobre una nueva cualidad de María. María, una mujer humilde. Para esto busqué en un diccionario común el significado de humildad. Como valor se refiere a una cualidad de la persona que se baja frente a los demás. Es una actitud relacionada con la virtud de modestia. Un diccionario cristiano dice esto: es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesto a la presunción u orgullo. Una persona humilde no busca el dominio sobre los semejantes. Y esto lo podemos ver en 1 Pedro 5:5, donde nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humildes de corazón, de mente, no es ser pobre materialmente. La verdadera humildad se distingue de la falsa humildad, que es la hipocresía. Vemos que Dios ama al humilde de corazón. Muy poco se nos dice de María después del nacimiento de su hijo, de Jesús. Ella estaba contenta en llevar el título de la Madre de Jesús y con estar detrás de la escena mientras él se hacía grandemente conocido. El mensaje celestial o el mensaje del ángel Gabriel que le había dado lo encontramos en Lucas 1:32, decía: Él será grande. Y sí, él fue grande a lo largo de su vida. Y en esto podemos ver 4 puntos donde veíamos a él siendo grande. Grande como maestro, en la simpleza y profundidad de sus enseñanzas. Él enseñaba verdades profundas de la vida cristiana usando ejemplos cotidianos. En segundo lugar, grande en poder. Sanó a todos los enfermos que venían a él. Sanó a leprosos, sanó a paralíticos, dio vista a ciegos, recuperaba manos a personas que tenían sus manos secas y tantos otros milagros que vemos a lo largo de los evangelios. En tercer lugar, grande en compasión. Se compadeció de una viuda en la muerte de su hijo. En esa historia tan conmovedora, cuando él se encuentra con esa mamá que estaba despidiendo a su hijo y, movido en compasión, le devolvió la vida a este muchacho. También lo vemos llorando frente a la tumba de su amigo Lázaro, devolviéndole la vida y compadeciéndose de sus hermanas. También se compadeció de las multitudes que tenían hambre, esas multitudes que le seguían, haciendo el gran milagro de los panes y los peces para alimentar a todas esas personas. Y también, en cuarto lugar, lo vemos grande para con su Padre. Mateo 3:17, donde vemos o escuchamos la voz del Padre donde dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en su grandeza también demostró la humildad. La humildad que podemos encontrar en Filipenses 2, donde dice: se despojó tomando forma de siervo, dejando la gloria, dejando la posición de hijo de Dios, tomando forma de ser humano, un cuerpo humano, para venir a esta tierra a cumplir su gran cometido. Y estando en la tierra lo vemos lavando los pies de sus discípulos, mostrando su humildad. María no se vio como merecedora del favor de Dios, porque en el versículo 48 dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Es como que si ella diría: ¿quién soy yo para que Él me mire y me conceda el favor? Ella tenía el espíritu como el de Juan de Bautista, cuando él dice en Juan 1:27: no soy digno de desatar la correa de su calzado. O en Juan 3:30, cuando Juan el Bautista dice: es necesario que él crezca y yo mengüe. Vemos aquí 2 personas que se sentían completamente humildes delante de la grandeza del Señor. María, una mujer que supo que no se trataba de ella, sino de Él.
de su Hijo, de Jesús. Vamos a ver otros casos en la Escritura, en la Biblia, de mujeres humildes, mujeres que se enfocaron en el Señor siendo el centro de sus vidas y ellas así reflejando humildad. En primer lugar, Lucas 10:39, encontramos este versículo. Está hablando de Marta, una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Y en 10:42 de Lucas, la segunda parte, dice así, y María ha escogido la mejor parte. Encontramos allí a María, la hermana de Marta y de Lázaro, que mientras Marta se ocupaba del servicio de la casa, prepararle una gran comida al Señor y todos los que con él venían, vemos allí a María sentada a los pies del Señor, en una actitud contraria a la que hacía la hermana. Y luego la hermana Marta, poniéndose un poco mal por estar ella con tanto trabajo, le dice al Señor que por qué no la reprendía a su hermana que estaba ahí en una actitud tan pasiva. Y el Señor le dice que María había escogido la mejor parte. Y allí vemos la actitud de humildad de María. María era humilde como un gran aprendiz, la humildad de escuchar la palabra y luego obedecer. No la encontramos solamente a ella sentada en esta ocasión, sino también sentada a los pies del Señor cuando ella le demostraba su tristeza por la muerte de su hermano. Esa actitud de humildad que la mantuvo en los distintos hechos en su vida, una actitud de humildad a los pies de su Señor. Segundo lugar, Lucas 7:47. Encontramos allí a María Magdalena. Hay versículos previos que dicen algo así: entré a tu casa y no me diste agua, mas ésta ha regado con lágrimas mis pies. No me diste beso, mas ésta no ha dejado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido mis pies con perfume. Encontramos allí a Jesús en el hogar de un hombre, donde vemos que él se pone incómodo cuando ve que una mujer entra a su casa y se tira a los pies de su Señor y allí derrama un perfume y con sus pies seca los pies del Señor besándolos en total humildad. Y allí está el versículo 47 que yo quiero que ustedes lean conmigo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados ya han sido perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Una mujer pecadora que tuvo la humildad de adorar al Señor con lo más caro que tenía, con ese perfume a los pies del Señor. El Señor le había perdonado sus muchos pecados, por lo tanto ella mucho amó. Actitud de humildad, recordando los pecados que el Señor pudo haber perdonado de nuestra vieja vida. ¿Cómo no tener una actitud así como María Magdalena, a los pies del Señor, humildes, adorando por el gran perdón de nuestra vida? Entonces vimos a María Magdalena, y luego en Lucas 8:3 encontramos este versículo que dice, y otras muchas que le servían con sus bienes. Mujeres que servían al Señor. Y allí encontramos a María Magdalena, a Juana, a Susana y a muchas otras mujeres agradecidas que habían sido sanadas de espíritus malos, dice la palabra, o enfermedades. En agradecimiento y con humildad servían al Señor con todo lo que tenían. Mujeres que se enfocaron en el Señor, mujeres que habían puesto al Señor en el centro de su vida y con humildad escuchaban,
aprendían, adoraban y servían al Señor. Este es el concepto teocéntrico. Significa Dios en el centro, la vida enfocada en el Dios soberano, altísimo, sublime, santo. María tenía este concepto de Dios en su vida. Qué importante que nosotras tengamos este concepto de Dios. Nuestro Dios en el centro, soberano, digno de ser adorado, digno de ser escuchado, digno de ser obedecido, digno de ser servido. Nuestro Dios, santo, santo, santo. Pero podemos analizar lo contrario. En Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Que no tenga un alto concepto, que no tenga sobreestima de conceptos, sino que piense con cordura, con moderación, no creernos mejor que los demás. Podemos ver un ejemplo en la Biblia y en Mateo 20, 20 y 21 dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Acá vemos el alto concepto de esta mujer, que se llamaba Salomé. Ella pensó que por ser la tía de Jesús, hermana de su madre, por ser familiar, tenía el derecho de reclamar una posición. Podemos caer en el enfoque donde el hombre es el centro. Este es el otro enfoque. El hombre es el centro y en este concepto se levanta el hombre o mujer y tenemos a un Dios pequeño a su servicio. Un Dios que tiene la obligación de darnos todo porque yo soy el hombre. Es como que si en una familia se invierten los roles. El hijo se levanta y es el centro, y los padres son aquellos que están a su servicio. ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios por lo que no nos da o nos sucede tomando ese lugar que no nos corresponde? En esta sociedad, la mujer lucha por conseguir un lugar igual o superior al del hombre, donde se la pondere y se la aplauda por sus logros. El corazón de los hombres, y hablando de hombres hablamos de mujer, anhela el reconocimiento y el aprecio público. El egoísmo, la exaltación y el alardear de lo que tengo destruye nuestra semejanza a Él, a nuestro Dios, y aún la relación con nuestros semejantes. Contrariamente a esto, la humildad, la obediencia y la autorrenuncia fueron las características de la vida de nuestro Señor Jesucristo. También debe ser la nuestra. María demostró su humildad en llevar a cabo el plan de Dios, a pesar de no comprenderlo en el momento en su totalidad. La mujer de Dios, la mujer que Dios usa, es una mujer humilde que sigue los pasos del Señor Jesucristo, quien se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Filipenses 2:7. Y como tarea para hoy, te digo que podamos ver en Mateo 11:29. Mateo 11:29, que dice así: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Identifica una cualidad de humildad en Jesús, en los evangelios, y cómo podés aplicarla a tu vida. Vamos a orar en este día. Señor, ayúdanos a ser humildes como María y como lo fuiste tú en esta tierra. Que nuestro orgullo y egocentrismo sean desterrados de nuestro corazón
estando tú en el centro del mismo, en el centro de nuestra vida. Señor, seas exaltado y glorificado y levantado bien en alto, de tal manera que tú seas mostrado o manifestado en mi vida, en nuestra vida. Señor, gracias por este ejemplo. Ayúdanos a seguirlo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias, que el Señor te bendiga y nos volvemos a encontrar la semana que viene.